Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a hablar sobre la adoración que agrada a Dios. Antes de empezar, les ruego que hagamos juntos una oración al Señor pidiéndole su bendición. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque hoy podemos venir ante tu trono de gracia para darte alabanza, gloria, honra a ti, oh Dios, porque eres maravilloso. Eres un Dios justo, santo y bueno, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios lleno de gracia. Te damos gracias por tu creación maravillosa de la cual nosotros somos parte. Te damos gracias por tu redención, por adquirir un pueblo para la gloria de tu nombre y nosotros incluidos en él. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por Cristo Jesús, porque a través de él nosotros podemos venir ante ti para darte muchas gracias. En el nombre de Jesús te rogamos bendigas este estudio y nos sea de gran bendición y aprendizaje para adorarte como tú esperas que te adoremos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, pues vamos a hablar acerca de la adoración que agrada a Dios. Y vamos a empezar con la epístola a los Hebreos. En este versículo nos da la razón de por qué adorar a Dios. Veamos. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, un reino que no se mueve, un reino sólido, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, como a Dios se le debe de adorar. El temor significa el miedo de ofender a Dios por nuestros pecados. La reverencia, como a cualquier rey que se le debe de dar, el protocolo que se le debe de tener a un rey es siempre con reverencia. Y Dios, que es el Rey de Reyes, merece nuestro temor y reverencia, adorándolo por lo que Él es en primer lugar, por lo que Él hace en segundo lugar. Así que, sin más, vamos a ver las 4 características de una adoración bíblica, de una adoración verdadera. Y vamos a empezar con la primera característica, que es: a Dios le agrada la adoración en verdad. En este versículo que vamos a leer, el Señor Jesucristo nos enseña que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando Él se refiere a espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Así que tú y yo, en nuestro espíritu, debemos de adorarlo de una manera profundamente espiritual, pero también tenemos que adorar a Dios de una manera verdadera. ¿Ok? ¿Y cómo es una manera verdadera? Vamos a leer primeramente el versículo en donde el Señor Jesús nos enseña esto. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu humano y en verdad. Sigue diciendo el Señor Jesús, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Es como Dios quiere que tú lo adores. Ahora, ¿cuál es la forma verdadera? Pues la forma bíblica. Tenemos que adorar a Dios conforme es revelado en las Santas Escrituras, conforme está en la Biblia. Tenemos que adorar a Dios por cuanto Él es Dios, como Él es, según los atributos de Dios que están descritos en la palabra de Dios, en la Biblia, en las sagradas Santas Escrituras. Cuando se nos dice que Dios es omnipotente, nos dice que Dios es quien tiene todo poder, es todo poder. Por lo tanto, tenemos que adorarlo por eso.
Y cuando Dios es justo, tenemos que adorarlo por cuanto Él, en su justicia, Él castiga el pecado. Y por cuanto Dios es misericordioso, tenemos que adorarlo porque Él no nos da el castigo que merecemos. Y por cuanto Dios es lleno de gracia, tenemos que adorarlo porque Él en su gracia nos da lo que no merecemos, lo que no esperábamos, que es la vida eterna en Jesucristo, su Hijo amado. Así que tenemos que adorar a Dios conforme es revelado en las Escrituras. Vamos a ver en el siguiente salmo cómo nos dice que tenemos que adorar a Dios, puesto que a Dios lo tenemos que adorar por cuanto Él es bondadoso y justo también. Vean ustedes, el Señor es justo en todo lo que hace y tenemos que adorarlo por eso, porque Él es justo y recto en todas sus decisiones, en todos sus hechos, en todos sus actos, en todas sus promesas, en todas sus palabras. Está lleno de bondad. Entonces, no solamente es justo y castiga el pecado, sino que en su bondad da una salida al ser humano para no ser castigado de una manera justa y recibir a través de esta bondad el perdón de sus pecados. Maravilloso, ¿verdad? Entonces tenemos que adorar a Dios diciéndole, te doy gloria, honra y alabanza porque tú eres justo y en Cristo Jesús se pagó por mi pecado y permites así entonces que tu bondad sobreabunde en mi persona. Todavía tenemos el siguiente versículo que nos dice cómo Dios es bondadoso y paciente. Veamos cómo dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Y por qué Dios es tolerante, paciente y bondadoso contigo? ¿Por qué no te castiga en este momento con la muerte que mereces? Pablo sigue diciendo, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿Qué no es razón, motivo suficiente para ponerte de rodillas, postrarte ante Dios y decirle gracias? Gracias porque no me has quitado la vida. Gracias porque no me has hecho morir en este instante de mi pecado. A veces hemos hecho pecados de cualquier naturaleza y tan fácil como decir una mentira, tan fácil como pensar en algo impropio de un hijo de Dios, tan fácil como guardarnos en el bolso aquella ayuda que podemos dar al menesteroso, al necesitado, como si no lo hubiésemos hecho, como si no hubiéramos mentido, como si no hubiésemos pensado en la obscenidad. Y lo dejamos pasar. Si Dios nos castigara en ese momento, veríamos cómo caen 1000 a mi diestra y 10,000 a nuestra siniestra. Y el temor de que nosotros cayéramos en este momento. Pero Dios, en su paciencia, en su tolerancia, en su bondad, no deja caer su castigo justo en ese momento para que tú y yo tengamos tiempo para arrepentirnos. Por eso Pablo dice, ¿qué no te das cuenta? Pablo dice, ¿no ves que esa bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Oh, bendito Dios. Gracias a Dios que Él no actúa con nosotros como lo merecemos. Justamente merecemos la muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y está hablando la Biblia del pecado en general. Una mentirilla blanca. Pues para Dios no hay mentirillas blancas. Hay mentira. Alguna gente piensa que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado en la cruz, tenía al ladrón del lado derecho y otro ladrón del lado izquierdo. Y según
la historia eclesiástica dicha por voz tras voz que uno, Dimas, el ladrón de la derecha, y Gestas, el de la izquierda, Dimas era el ladrón bueno, que se arrepintió en el último momento. Pues no hay ladrones buenos. Este hombre era un ladrón y era malo, tan malo como el otro, Gestas, si así se llamaron. Los dos ladrones merecían la muerte. Él mismo lo dice, en el Evangelio está, que le dice el uno al otro: tú y yo estamos aquí pagando por los hechos que nosotros hemos cometido. Justamente somos castigados con la muerte. Pero este no ha hecho daño alguno, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, amados, quiero compartirles que el pecado es el pecado y merece justamente la muerte. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, en su paciencia, no nos ha hecho morir como un rayo que cae sobre ese maldito. Porque la Biblia dice: maldito aquel que no hiciere todas las cosas que están escritas en la ley. Si tú te consideras una persona justa, que eres buena, que das tus ofrendas, que ayudas al pobre, que visitas al enfermo, pero te falla en que has pensado una obscenidad, te falla en que has aceptado la alabanza a tu ego, a tu orgullo, ya pecaste. Tendrías que tener una vida completamente santa, incorrupta. Tu lenguaje, tu actitud, tus pensamientos, tus hechos tendrían que ser pasados por una criba. Y Dios tendría que decirte: sí, tú eres una persona justa que mereces estar a mi lado. Pero la Biblia es muy clara, que dice: no hay justo ni aún uno. No hay uno. No ha habido uno, ni habrá uno que haga la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Hacer los mandamientos que Él ya nos ha dado. Así que el único justo es Jesucristo, que Él sí cumplió toda la ley, por ti y por mí. Así que Dios quiere que nosotros lo adoremos en espíritu, con nuestro ser interior, con todo nuestro ser, y además en verdad, de acuerdo a como la Biblia nos dice que es Dios. Vamos a continuar con este versículo que dice así: nadie es santo como el Señor. Vean, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dios quiere que la alabemos por sus atributos. Y aquí hay uno de ellos, la santidad. Dios es único. Dice: no hay nadie es santo como el Señor. Nadie, absolutamente nadie. Él es el único santo. Y tenemos que alabarlo por su omnipotencia, por su omnisciencia, por su bondad, por su justicia, por su equidad, por su cuidado, por su creación, por su redención. Por esos motivos tenemos que alabar a Dios, en espíritu y en verdad. ¿Cuál verdad? La que está en la Biblia. Bueno, veamos entonces la segunda forma en que nosotros podemos adorar a Dios, agradar a Dios, y es como sigue. A Dios le agrada la adoración auténtica, la adoración verdadera, la adoración que nace del corazón. Vamos a ver el siguiente versículo que está en en Mateo 22.
dice el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A Dios le agrada la adoración que es con todo nuestro ser. Veamos otra vez, todo tu corazón, con tu sentimiento, con tus emociones, con toda tu alma, todo lo que tú eres y tu mente, tu inteligencia. Es algo muy importante que la adoración auténtica tiene que ser de corazón, sincera, verdadera. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que adoramos a Dios como si le hiciéramos un favor? Y a veces de una manera seca, estéril, de una manera sin sentimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el fariseo sube a Jerusalén, al templo, para adorar a Dios, y va el publicano, el cobrador de impuestos, también al templo? Y el cobrador de impuestos se queda allá atrás, al fondo, no se acerca hasta el altar y no quiere levantar los ojos al cielo. Y compungido, le duele en su corazón, le dice: ten, oh Dios, misericordia de mí, pecador. Se reconoce un pecador y de corazón, en su sentimiento profundo, le dice: perdóname. Y ahí está inclinado, postrado, de rodillas, no levanta los ojos al cielo, no levanta la voz, apenas si se oye. Y adelante, cerca del altar, el maestro de la ley, el fariseo, habla consigo mismo, ni siquiera ora a Dios, habla con Dios, consigo mismo dice: Dios, te doy gracias, porque no soy como este cobrador de impuestos. Yo cumplo con la ley, ayuno 2 veces por semana. Era más de lo que se le pedía en la ley. En la ley no se le pedía ayunar tantas veces, pero él ayunaba 2 veces a la semana. Y doy diezmo de todas mis ganancias, diezmo hasta el comino, el eneldo, de esas semillitas pequeñitas, yo también doy el diezmo. Pero él, orgulloso, hablándole a Dios de tú a tú, como que tú tienes que agradecerme porque vengo hoy a decirte lo que soy. Qué penoso. Y el Señor Jesucristo dice: el publicano, el hombre que era pecador, que robaba de los impuestos a Roma, bajó del templo a su casa justificado, perdonado. Y aquel fariseo, maestro de la ley, siguió con su pecado. Que no nos pase lo mismo, amigo mío. Dios quiere que seamos sinceros, honestos con Dios y que le busquemos de corazón y vengamos, dice el Señor, y ponte a cuentas conmigo. Si tu pecado fuere rojo como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Esto es a través del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo dice en la Biblia lo siguiente. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Hablando de esta enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo del fariseo y el publicano, la gente podía decir: mira este hombre tan santo y tan bueno,
que da su diezmo, que ayuna, que ayuda a los pobres, que lee la Biblia. Y este publicano, este cobrador de impuestos, malvado, que recoge impuestos para Roma, ¡ay, ladrón! Pero Dios conoce el corazón de las personas. Pero el Señor mira el corazón. Así que cuando tú y yo busquemos de Dios, busquémoslo con todo nuestro corazón y pidámosle perdón de nuestros pecados, porque Él conoce nuestro corazón. Se nos invita a que nos pongamos a cuentas con Él y que lo adoremos de todo nuestro ser. A Dios le gusta la adoración emotiva, con cantos, con alabanzas, con aplausos, con danza, sí, pero también a Dios le gusta que le adoremos con nuestra mente. Decirle, te amo porque tú eres Dios, tú eres único, eres santo, eres justo, eres bueno, eres misericordioso. Te alabo porque tú me has bendecido así, así, así y así. Entonces, alabar a Dios con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestro intelecto, con la Biblia. Alabarlo a Dios con todo nuestro ser. Hay una tercera forma en que Dios le agrada que nosotros le adoremos, le alabemos, que es la siguiente. A Dios le agrada la adoración reflexiva. Con esto quiero decirles que algunas personas le dicen a Dios así: aleluya, 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 aleluya. Y es todo lo que le dicen a Dios. Traducido es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, pero ¿por qué? A Dios le agrada que nosotros le adoremos por alguna razón, algunas razones. Dios es un Dios inteligente. Nos ha dado inteligencia, sabio. Nos ha dado la sabiduría, que es Jesucristo. Así que Dios desea que nosotros le adoremos de una manera reflexiva. Decirle, oh Dios, te doy gracias, porque tú creaste todo el universo. Y ese universo es sustentado con tu divina providencia, con tu poder misericordioso, maravilloso. Y en ese universo tú me sustentas. A Dios le agrada una adoración reflexiva en la que nosotros no parloteemos, no hablemos palabras sin sentido, repetitivas. Jesús lo dijo de esta manera. Vamos a verlo aquí en Mateo 6:7. Cuando ores, dice el Señor Jesucristo, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. En algunas religiones rezan u oran el Padre Nuestro 20 veces, como un castigo, como una penitencia para el perdón de los pecados, pero sin reflexionarlo, sin pensar en lo que están diciendo, sin sentirlo de corazón. De nada sirve, dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora el Salmo 103. Vean ustedes qué maravilloso cómo el salmista nos enseña cómo adorar de una manera reflexiva y verdadera, conforme a lo que la Biblia nos revela de Dios. ¿Sí? Y emotiva, con nuestro corazón. Vamos a verlo. Dice, Salmo de David, que todo lo que soy, yo, alma, espíritu y cuerpo, alabe al Señor, con todo el corazón, de una manera profunda, sincera, alabaré su santo nombre. Entonces, empezamos con que voy a alabar a Dios porque es santo. Su nombre es santo. Sigamos leyendo. Que todo lo que soy, otra vez,
alma, cuerpo y espíritu, alabe al Señor. Que nunca olvide, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Que me da salud, que me da trabajo, que me da alimento, que me da calzado, que me da un techo, que me da familia, que me da amigos. Él, Dios, perdona todos mis pecados. Por eso lo voy a alabar. Porque Él perdona todas mis iniquidades. Y puedo yo tener una relación íntima con Él. Porque Él me ha limpiado de mis iniquidades. Me ha justificado en Jesucristo. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Él es mi médico particular, mi médico de cabecera. Él me perdona todo pecado, el espíritu, el alma, y sana mis enfermedades, mi cuerpo. Él tiene cuidado de mi persona, espíritu, alma y cuerpo. Y dice más, me redime, me salva pues de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Vean, me salva de la muerte, me corona de amor y misericordia. Por eso yo lo voy a alabar, porque estaba yo enfermo y, como dice el verso anterior, estaba yo enfermo y me curó. Y al curarme de todas mis enfermedades, me salvó de la muerte. Él colma mi vida de cosas buenas. Entonces, Él me sana, me salva de la muerte, me corona con su amor y con su bondad. Razones por las que yo lo alabo. Y sigamos, dice, Él colma mi vida de cosas buenas. Colmar significa llenar a plenitud. Como dice el mismo David, el Salmo 23, mi copa está rebosando de las bendiciones de Dios. David hace un símil de las bendiciones de Dios con una copa de un buen vino. Hasta el borde está de mi copa el vino. Hasta el borde de mi copa están las bendiciones de Dios. Y aquí dice, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Vuelvo a tener fuerzas como el águila, como el búfalo. Dios fortalece mi cuerpo. Otra vez habla del cuerpo también, no nada más del alma. Por eso lo alabo, por eso le puedo decir gracias, por eso puedo aplaudir, por eso puedo cantar, por eso puedo estar gozoso, no solamente en el templo, sino en la calle, en mi trabajo, en mi casa, incluso cuando me estoy bañando. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Así que Dios no nada más es bueno para conmigo, sino para con el necesitado, para con el pobre, para con la gente. Dios ayuda al que está siendo maltratado injustamente. Dios lo bendice. Dio a conocer su carácter, sus atributos, su santidad, su misericordia, su gracia, su perdón. Lo dio a conocer a Moisés y él a nosotros. Y dice, y sus obras al pueblo de Israel. Dios le mostró al pueblo de Israel siempre su providencia. Que tenían sed, lo seguía la roca, en la cual vertía de la roca el agua. Esa roca era Jesucristo. Y Dios les hacía caer maná, el pan del cielo. Jesucristo. Y Dios le mostró a Israel sus obras. Y a ti y a mí también nos las muestra en nuestro diario vivir. Sigamos leyendo el Salmo 103. El Señor es compasivo. Compasivo significa que se pone en tus pies, en tus zapatos,
que con amor tierno te entiende. Sabe, dice la Biblia, que eres carne y que eres débil. Dios te entiende. Si te tropiezas, Dios lo entiende y espera que vengas a Él para que Él te restaure. Sea el pecado que hayas hecho, Dios te está esperando para renovar contigo una relación que debe de ser continua y eterna. Así que el Señor es compasivo y misericordioso, que te da lo que tú no mereces. Es lento para enojarse, se enoja contigo, pero Él soporta tus debilidades, tus pecados, y su justicia finalmente tiene que ser descargada sobre el pecador, pero en este caso la descarga sobre Jesucristo. Y está lleno de amor inagotable. Su amor no se acaba, no tiene límite. Y Él quiere amarte tan profundamente como ama al Hijo, como ama a Jesucristo. Sigamos. No nos reprenderá todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Dios no te va a castigar de una manera eterna. Ese castigo ya lo dejó en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Ni seguirá enojado para siempre, porque Jesucristo ya pagó por tu pecado y el mío, todos tus pecados y todos mis pecados. Únicamente espera a que tú creas en esto, a que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y tomes ese sacrificio para ti. Sigamos leyendo. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero vean cómo una y otra vez nos dice, Él nos libra de enfermedades, nos sana, nos libra de la muerte, nos corona de su amor, de su misericordia, nos tiene paciencia, es lento para enojarse y su justicia finalmente se descarga en Jesucristo. Maravillosamente Dios nos da todo tipo de bendición y por ese motivo podemos de una manera reflexiva adorarlo, decirle, te alabo porque no me has quitado la vida. Te alabo porque has sanado mis enfermedades. Te alabo porque me has hecho cercano a ti y ahora soy tu hijo. Te alabo porque tu justicia se ha manifestado, pero es en Jesucristo. Y me has dado la justicia de Jesús y mis pecados han sido transferidos a Él. Sigamos leyendo. Pues su amor, tu amor, oh Dios, es inagotable hacia los que le temen, a los que no quieren ofenderte, a los que les da pavor haber dicho o hecho algo que ofende tu santidad. Ese amor es inagotable para ellos, para ti y para mí, hacia los que le temen. Es tan inmenso el amor de Dios como la altura de los cielos sobre la tierra. Así, si pudiéramos medir la altura de los cielos, y no de este cielo físico, la atmósfera de la tierra, sino de los cielos, donde está Dios, que es un lugar inaccesible, pues a esa distancia, todo eso es así el amor de Dios sobre nosotros. Bendito es el Señor. Sigamos leyendo. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Alguna vez podremos unir el occidente del oriente? ¿O podremos medirlo del oriente al occidente?
Pues no, así tan lejos están el oriente del occidente, así están nuestros pecados lejos de nosotros. Porque Dios los puso en el cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito es el Señor. Sigamos leyendo. Dice, verso 14, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. ¿Tienes un niño? ¿Tienes un hijo? ¿Cómo eres con él? ¿No lo abrazas? ¿No lo mimas? ¿No lo proteges? ¿No lo cuidas? Y aunque sea ese niño ya un joven, un hombre maduro de 40 años, tú lo abrazas y lo mimas, porque es tu hijo. Lo amas entrañablemente, lo besas, lo acaricias. Aunque el hombre maduro te diga, ay, papá, ya deja de abrazarme. Tú no le haces caso y lo abrazas con ternura. Dios hace lo mismo contigo. Dios te ama de una manera entrañable, como el Padre al Hijo. Y por eso tenemos que alabar a Dios así, reflexivamente. Te amo, Dios, te alabo, Dios, te glorifico, Dios, porque eres un Padre para mí y me cuidas de una manera maravillosa. Me mimas, me proteges, me das tu amor. Siento tu cariño. Sigamos leyendo. Dice el verso 14, pues Él sabe, Dios sabe, lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Dios sabe que lo intentamos. Dios sabe que queremos agradarle. Dios sabe que nos complace hacer las cosas como Él nos ha ordenado. Sus mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dice Pablo, ¿alguien ha menospreciado su carne? ¿Alguien ha maltratado su carne, su cuerpo? No, ¿verdad? Bueno, pues si cuidas tu cuerpo, cuidas tu persona, cuida a tu prójimo como a ti mismo. Y qué maravilloso cuando lo hacemos y nos sentimos pisando el cielo. Y qué tristeza tenemos cuando fallamos ante Dios. Pero Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos débiles. Y nos perdona cuando venimos ante Él. Le decimos, ay Dios, perdóname. Te he fallado otra vez. No soy digno, como dijera aquel centurión, no soy digno de que estés bajo mi techado, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Y Dios así lo hace. Dios no te ve como su siervo. Jesús lo dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos. Y somos amigos y somos hijos. Y Dios nos ama como a tales. Así que en la adoración reflexiva tenemos que decirle, te alabo, porque tú sabes que soy polvo, que soy débil, y así me amas, y así me guardas, y así me bendices, y así me perdonas. ¡Ah, maravilloso es Dios! El siguiente versículo dice, nuestros días sobre la tierra son como la hierba, que hoy florece y mañana desaparece. Son escasos. Se van volando como humo, como neblina. Apenas ayer era un chico de 15 años y hoy ya estoy pisando la tumba. Y Dios lo sabe. Sabe que somos como la hierba del campo. Igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla
y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. ¿Quién se acuerda de su bisabuelo? Y tu bisabuelo vivió hace 100 años. Y su vida ya nadie se acuerda. Pero Dios sí. Él sabe que somos como la hierba del campo, como la flor silvestre, que hoy es y al anochecer desaparece. Y así, tan escasos y malos son nuestros años, como dijera Jacob, cuando le pregunta el faraón, él dice, escasos y malos han sido mis años. Y él tenía más de 100 años de edad. Pero estaremos de acuerdo que 20, 40, 60 y 80 años son como una neblina, escasos y malos. Pero Dios está con nosotros. Y la gran bendición es que en esta vida podemos disfrutar el amor, la gracia, el perdón, la misericordia de Dios. Y continuaremos con Él en la eternidad. Así que la oración reflexiva es pensar en todo lo que Él es, en todo lo que Él ha hecho en su creación, en todo lo que Él ha hecho en su redención y en su providencia continua y constante para con cada uno de nosotros y para con la gente que nos rodea. Sigamos leyendo. Dice, pero el amor del Señor, si lo comparamos con esa flor silvestre que desaparece de un día a otro, con esa neblina que hoy es y al rato en una hora ya no hay. Lo comparamos con el amor de Dios que se permanece. El amor de Dios es para siempre. Vean qué hermoso la comparación de una neblina que es de unas horas con el amor de Dios eterno. El amor de Dios permanece para siempre con los que le temen, con los que le buscan. Bendito es el Señor. Sigamos leyendo. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Es una forma de decir que su misericordia, su gracia, su perdón se extiende a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Eternamente, pues, tenemos esa promesa de Dios. No se refiere nada más a la generación de David, sino a todas las generaciones de los que le temen. Así que Dios eternamente está dando su amor, su gracia y su perdón. Si lo comparamos con nuestra existencia tan efímera, veamos el siguiente versículo. Dice, de los que son fieles. Él se acuerda de los que le temen, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Jesucristo nos enseñó, ustedes realmente serán mis amigos si obedecen mis mandamientos. Así que si nosotros obedecemos sus mandamientos, ¿y cuáles son? Básicamente 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas y tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos eso, cumplimos la ley de Jesucristo, la ley del amor. Porque donde hay amor, no hay maldad, no hay orgullo, no hay quien se aproveche del otro. Vivimos para bendecir, vivimos para ayudar, vivimos para servir y no para aprovecharnos de los demás. Así que si nosotros tememos a Dios, obedecemos sus mandamientos, el Señor, dice, nos bendice con un amor eterno. Sigamos leyendo. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Dios sigue reinando. Dios está reinando. Dios es soberano. Y esta situación de la pandemia del coronavirus
A Dios no le ha tomado por sorpresa. Dios ya lo sabía. Y Dios sabía lo que iba a hacer. Y si tú estás enfermo, si has perdido tu empleo, si tienes dificultades laborales, económicas, Dios está gobernando sobre ti, sobre tus necesidades. Dios está gobernando sobre todo el mundo, sobre toda la creación. Dios está sentado en su trono de gloria. Él es soberano. Así que por eso tenemos que alabar a Dios, porque Él es un Dios soberano, que no tiene a nadie arriba de Él, que no tiene a quien darle cuentas. Dios decide hacer esto o aquello, o decide no hacer esto o aquello. ¿Y quién le va a decir, qué haces? ¿Cómo le vamos a pedir cuentas tú y yo a Dios sobre la situación que estamos viviendo del coronavirus? Él sabe por qué lo permite. Seguro que todo esto trae gloria a su nombre y bendición a su pueblo. Así que pues, démosle gloria a Dios de una manera reflexiva, inteligente, pensando en lo que Él ha hecho y hace, en lo que Él es. Eso es lo que le agrada a Dios. La adoración que a Dios le agrada es reflexiva. Dice, Él ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Alaben al Señor, tú y yo, todo el mundo, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, los ángeles poderosos, los querubines, los serafines, los arcángeles, alaben a Dios. Y sigue diciendo el salmista, ustedes que están atentos a cada uno de sus mandatos, alaben a Dios. Sí, dice el salmista, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Y termina, alabe al Señor todo lo que Él ha creado. Menciona a los ángeles, pero también está toda la creación restante. Y al final termina con, yo, todo mi ser, alabaré a Dios. Dice, alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, todo, que todo lo que soy, yo, alma, cuerpo y espíritu, alabe al Señor. Entonces, alabaré al Señor de una manera verdadera. Alabaré al Señor de una manera de corazón, sincera. Alabaré al Señor de una manera reflexiva. Y vamos a pasar a la cuarta y última. Vamos a alabar a Dios de una manera práctica. A Dios le agrada la adoración práctica. ¿En qué consiste esa forma práctica? Pues hay diferentes formas de alabarlo a Dios, sirviéndole a la humanidad. Vamos a empezar con este primer versículo. Dice Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Su cuerpo, alma, cuerpo y espíritu, entréguenle un sacrificio a Dios. Así que aquí vamos a alabar a Dios de una manera física, espiritual, con nuestro cuerpo, entregándonos a nosotros como un sacrificio vivo. Esa sería la primera forma de alabar a Dios, con un sacrificio vivo de nuestro cuerpo. Terminamos el versículo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Así que nosotros tenemos que adorar a Dios con nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento, nuestras emociones y de una manera verdadera, con nuestro espíritu también. Entonces tenemos que adorar a Dios ofreciéndonos como un sacrificio vivo. Esa sería una manera práctica de adorar a Dios. Hay una segunda manera. Dice este versículo así: haz que sea la gratitud tu sacrificio a Dios.
y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Sacrificio de gratitud. Sacrificio de gracias. Gracias, oh Dios, tenemos que decirle, porque puedo caminar. Gracias, oh Dios, porque puedo llevarme un pan a la boca. Gracias, oh Dios, porque tengo este trabajo que es pesado, dificultoso, cansado, pero tú me lo das. Y cumple, dice el salmista, tus promesas, tus votos. Cumple lo que le has prometido a Dios. Oh Dios, yo te prometo que en esta cuarentena voy a leer tu palabra. Voy a leer la Biblia. Voy a leerme todo el Evangelio de Mateo. ¿Cuánto has leído? Y si no lo has hecho, hazlo. Otra forma de agradar a Dios, además del sacrificio de nosotros mismos, además del sacrificio de gratitud, está lo siguiente. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás, dice el salmista, un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, si has pecado, tú sabes lo que has pensado, tú sabes lo que has deseado, tú sabes lo que has dicho, tú sabes lo que has hecho. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios de tus pecados. Y arrepentido, quebrantado, adolorido en tu ser interior, exclámale a Dios, perdóname Dios. Y dice la Biblia que un espíritu quebrantado es un sacrificio que a Dios le agrada y que Él escucha y que va a perdonar. Así que está el sacrificio de un espíritu quebrantado. Esa es una forma también de adorar a Dios. Entonces ya llevamos un sacrificio vivo, un sacrificio de gratitud, un sacrificio de un espíritu quebrantado. Y lo que sigue dice así en este versículo: sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre, porque es bueno, oh Señor. ¿Qué ofrenda voluntaria puedes hacer? Bueno, querido amigo, tienes pocos recursos, pero puedes pensar en que hay un familiar que necesita un apoyo económico, una persona enferma que necesita una ayuda, una limpieza en su casa, una compra de un medicamento. Entonces, tú puedes hacer este sacrificio que agrade a Dios, una ofrenda voluntaria que nace de tu corazón. Así que ya tenemos ofrenda voluntaria, ya tenemos un sacrificio vivo, ya tenemos un sacrificio de gratitud, ya tenemos un sacrificio de un espíritu quebrantado. También tenemos el siguiente versículo, otra manera de agradar a Dios. Por el momento, dice Pablo, tengo todo lo que necesito, porque ustedes me han bendecido. Dice, y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes, oh filipenses, me enviaron por medio de Epafrodito, un ayudante de Pablo. Son un sacrificio. Esa ayuda, esa administración, esa ofrenda, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Ese es otro sacrificio que a Dios le agrada. El sacrificio de ofrendas, el sacrificio de ayuda, el sacrificio de diezmo, el sacrificio económico que des a tu pastor, a tu misionero. No solamente a la gente necesitada, no solamente a tus familiares, a tus amigos, sino a tu pastor, a tu misionero. Es como a Dios le agrada un sacrificio. Y ese sacrificio es, no tengo, pero hago mi esfuerzo. Y no el 10%, más.
Porque esa persona está al cuidado, ese pastor está al cuidado del rebaño de Dios, de la iglesia de Dios, de la congregación de Dios. Ese misionero está predicando el evangelio a donde tú no vas. Hay otra forma de agradar a Dios, otro sacrificio, otra ofrenda, otra forma práctica de agradar a Dios. Dice así: y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad, con tu vecino. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Una manera práctica de agradar a Dios, una manera práctica de ver una sonrisa en la cara de Dios, pues es bendecir, ayudar al necesitado. Esa es la manera en que Dios se agrada. Esa es una adoración práctica. Así que no nada más es de verdad, en espíritu y en verdad, no nada más de corazón, no nada más reflexiva, sino también práctica. La adoración que a Dios le agrada también tiene lo siguiente: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Un sacrificio de alabanza a Dios. Que no sientes a Dios, alábalo. Que te sientes desanimado, alábalo. Que te sientes ponchado, sin esfuerzo, sin ganas, alábalo. Si tú lo alabas y empiezas a reflexionar en todo lo que Dios ha hecho por ti, mira, si tú tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes de saber que eres coheredero del reino de Dios, el reino eterno de Jesucristo. Serás siervo, útil, siervo de Jesús, sirviéndole toda la eternidad a Dios, alabándole porque te ha permitido estar en toda la eternidad frente a su rostro maravilloso. No tendrás la muerte eterna, que es que estarás lejos toda la eternidad de Dios. No, estarás ahí con Él y estarás rodeado de todos los ángeles santos de Dios y estarás rodeado de todos tus amigos y de toda tu familia para la eternidad ante nuestro Dios maravilloso. Así pues, anímate con esto. Ese es un sacrificio de alabanza. Aunque no tengas ánimo, alaba a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por su creación, por su redención, por su providencia. Gloria a Dios. Ahora sí podemos decir gloria a Dios por todo lo que Él hace. ¿Se dan cuenta? No nada más es decirle te alabo y te alabo. Sí, pero ¿por qué? Porque soy tu hijo. Porque has perdonado mis pecados. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque me has dado tu Santo Espíritu, que me conduce a vivir una vida digna de ti. Te alabo por tu bendita ley, que es justa, buena y santa. Te alabo porque eres justo y das el pago justo al pecado, al pecador. Así que tenemos razones suficientes para hacer un sacrificio continuo de alabanza. Y dice, acepta como incienso la oración que te ofrezco. Las oraciones a Dios son como un incienso perfumado que a Dios le agrada. ¿A quién no le agrada el perfume fino, el perfume exquisito? Pues a Dios también le agrada. Acuérdate que Dios te ha creado a su imagen y semejanza. Así que si a ti te gusta el perfume, la fragancia exquisita, también a Dios. Y tus oraciones y las mías son como un incienso
que le ofrecemos. Y mis manos levantadas, dice el salmista, tú las aceptas como un incienso, como una ofrenda vespertina, una ofrenda de la tarde. Y ya para terminar, querido amigo, podemos decir que amar a tu prójimo como a ti mismo es el sacrificio más grande que Dios quiere de ti. Esto es más importante. Amar a tu prójimo como a ti mismo es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Así que bendito es Dios, porque nosotros podemos adorar a Dios en espíritu, en verdad, conforme a lo que en la Biblia nos dice quién es Dios, conforme a los atributos de Dios. Alabarlo porque Él es santo, es el único santo, bueno, misericordioso, paciente, tolerante, justo, bondadoso, todopoderoso, omnisciente. Alabar, adorar a Dios de todo nuestro corazón, sinceramente. Amar a Dios de una manera reflexiva. Adorarlo por todo lo que Él hace por nosotros, por todo lo que Él es. Y finalmente de una manera práctica, haciendo el bien a los demás, para la gloria de su nombre. Es muy importante que nosotros prediquemos el Evangelio, pero tan importante es que vea la gente en nosotros el Evangelio mismo. Las buenas noticias, verlas en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, que vamos y ayudamos al vecino, al amigo. Así que la invitación para ti y para mí está hecha. Adoremos a Dios de una manera como a Dios le agrada, no como nosotros nos imaginamos, sino como está en la Biblia, como lo hemos estudiado el día de hoy. Amigo mío, vamos a hacer una oración para darle gracias por este estudio a Dios. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendita palabra que es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Con tu palabra nosotros podemos entender cómo te agrada nuestra adoración. No son pensamientos humanos, es conforme a lo que tu palabra dice, que te agradamos presentándonos nosotros como un sacrificio vivo y santo. Que te agradamos cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos. Que te adoramos cuando te amamos de todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Y así como está en tu palabra, te amamos por como tú eres, con todos tus atributos. Por eso te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús, bendice pues a tu pueblo y tu nombre sea glorificado. Amén. Gracias por estar con nosotros, querido amigo, y te recordamos, ora con nosotros de lunes a domingo, todos los días de 6 a 6:30 de la tarde, pidiéndole a Dios que esta situación de pandemia sea para la gloria de su nombre, para anuncio de sus bondades, de sus virtudes de Dios a la humanidad, porque está a disposición de todos el perdón de sus pecados y vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro, y una relación con Dios nueva y maravillosa, única, especial. Así que pidámosle a Dios que se haga su santa y buena voluntad. Y bueno, te ruego que nos sigas en Facebook y en YouTube, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. También puedes comunicarte con un servidor al teléfono 77 11 72 91 45 y puedes seguirnos los días miércoles y viernes a las 7 de la noche, los domingos a las 12 del día, y aquí te puedes inscribir, suscribir, y acá de este lado puedes ver los anteriores videos. Que Dios te bendiga. Gracias.